Continuamos con el libro de Efesios en esta mañana. La verdad que cada vez que uno lee este libro no deja de ser bendecido, ¿no? La vida es ministrada, el Señor nos habla directamente por su palabra y nos confronta, ¿no? No podemos ser oídos sordos a lo que el Señor nos habla por medio de ella. De hecho, su palabra misma dice, si oyeres hoy su voz, ¿no? No endurezcamos nuestro corazón. Entonces, y la verdad que el Pablo, el apóstol, en este libro de Efesios, lo que vamos a analizar hoy es ¿se acuerdan la primera oración que Pablo hizo en los capítulos 1 y 2? Que era una oración por la iglesia. Bueno, aquí Pablo va a expresar y abrir su corazón y va a orar e interceder a Dios por la iglesia. Y es una de las oraciones muy espectacular, por decirlo de alguna manera, que Pablo hace, porque lo hace desde su interior para la iglesia. Y vamos a analizar esta oración que Pablo hace, pero el título que le pusimos para la prédica de hoy se llama El Dios que sobrepasa todos nuestros límites. ¿Sí? Efesios 3, del 14 al 21. Y aquí Pablo va a describir en los textos que vamos a analizar un poquito más adelante ahora, va a hablar de la inmensidad de la obra que Dios hizo, pero va a hablar de la inmensidad del amor de Dios. Este amor que sobrepasa todo nuestro límite de la perspectiva o desde la lógica humana. Es un amor que humanamente no se puede entender. Es un amor que humanamente no se puede explicar, porque Pablo va a terminar diciendo, este amor que desde la perspectiva humana no tiene una dimensión que se pueda medir, Pablo va a terminar diciendo, este amor solamente tenemos que vivirlo y experimentarlo en nuestra vida de manera personal. Por eso Pablo aquí va a profundizar esto. Y vamos a leer el Efesios 3, del 14 al 21, esta oración que el apóstol va a hacer. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí ya está orando Pablo por la iglesia, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Termina diciendo aquí Pablo, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una simple lectura podemos llegar a comprender algo que Pablo estaba queriendo transmitir a la iglesia por medio de esta intercesión que le hace a Dios, para que su iglesia pueda conocer este Dios que él conoció. Para que la iglesia pueda comprender el amor de Dios que él mismo experimentó en su propia vida cuando el Señor le sale al encuentro camino a Damasco. En Efesios 3, del 14 al 21, se revelan tres imágenes que el apóstol presenta mediante su oración dirigida a Dios en favor de la iglesia. Hay tres imágenes que encontramos en estos textos que podemos ver a través de esta oración que el apóstol Pablo hace hacia Dios para que en favor de su iglesia. La primera imagen que podemos encontrar está en los versículos 14 y 15, que es la oración de Pablo ante la majestad de Dios. Esta es la primera imagen que encontramos, ¿no? Aquí tenemos el apóstol intercediendo. Dice, el texto comienza, ¿no?
Por esta causa, dice, doblo mis rodillas. ¿Pero por qué causa? Aquí, ¿qué está queriendo decir Pablo? Aquí dice lo siguiente, ¿no? Como tienen ahí. Esto alude a todo lo que Pablo ha expresado en los versículos anteriores. ¿Y qué hablaba? El misterio revelado. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado de este misterio que había sido oculto? ¿De cuál era el misterio? Que también los gentiles podían ser partícipes de las promesas de parte de Dios. Y que a través de esta proclamación del Evangelio, Dios estaba creando una nueva identidad. ¿Y cuál era esa identidad? Que todos somos miembros de una misma familia, ¿no? Entonces, habla de su llamado como ministro, lo analizamos, ¿se acuerdan el domingo pasado? Que él decía que era ministro por gracia de Dios, que él había sido elegido para llevar el mensaje de salvación a los gentiles y las tribulaciones que soporta por la iglesia. Y que él se encontraba preso por la iglesia. Entonces, por todo lo que él venía diciendo, dice, por todo lo que Dios está haciendo, por todo lo que Dios hizo, por eso me pongo de rodillas ante el Padre del cielo. Por eso oro al Padre y le doy gracias porque a pesar de que él estaba preso, eso también lo analizamos el domingo pasado, Dios seguía llevando a cabo su plan y su propósito. ¿Se acuerdan que Pablo animaba a la iglesia? Le decía, no se preocupen por mis prisiones, porque todo está dentro de los propósitos y planes que Dios tiene, ¿no? Y recordemos que mientras Pablo estaba preso, eso llevó a escribir las cartas de Filipenses, de Efesios, de Filemón, varias cartas. Entonces, dentro de los planes que Dios tenía, ya estaba, ¿sí? Diseñado ese propósito de que él, cuando estaba encarcelado, escribiera estas cartas. O sea, Pablo dice, no importa la situación que esté viviendo, todo está dentro de los planes y propósitos de Dios y su mensaje sigue siendo proclamado y predicado. Bien, eso es lo que decía Pablo. O sea, dice, doblo mis rodillas. La costumbre judía para orar a Dios nunca era de rodillas. Los judíos oraban siempre de pie y con los brazos levantados. ¿Sí? No era normal arrodillarse en ese tiempo para los judíos. Pero Pablo dice, doblo mis rodillas. Y ahí dice, la oración de rodillas, ¿qué expresa? Expresa la humildad de quien está orando y manifiesta adoración ante aquel a quien se dirige la oración. De alguna otra manera, Pablo está diciendo que esta postura particular representa humildad, solemnidad y adoración. Entonces Pablo está diciendo, me postro ante aquel que es digno de quien yo pueda postrarme. Me postro ante aquel que salvó y me dio un propósito en la vida. Me postro ante aquel que murió en esa cruz por mi lugar. Entonces Pablo estaba diciendo, me postro ante aquel que es digno y merecedor de toda mi gratitud y mi adoración. ¿Cuándo vino esta humildad de parte del apóstol Pablo? Cuando él entendió y comprendió el plan de parte de Dios, este plan eterno, ¿no? ¿Se acuerdan que él en los primeros capítulos decía que Dios, ¿desde cuándo había realizado este plan? Desde antes de la eternidad, ¿no? Antes de que todo fuera, ya estaba este plan en los propósitos que Dios tenía. Por lo tanto, Dios nunca improvisa. ¿Se acuerdan uno de los títulos de los sermones anteriores? El plan de Dios, Dios nunca improvisa. Dios nunca hace las cosas por casualidad o porque se va dando en el momento para hacer las cosas. Dios nunca ha improvisado. Dios nunca ha improvisado tu vida, nuestra vida. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando él entiende este plan de Dios, él se da cuenta de que lo único que le queda es rendirse y postrarse delante de este Dios. Cuando él entiende y comprende el lugar que Dios le había asignado a él, dentro de este plan de Dios, que cuál era su lugar, la proclamación del Evangelio a los gentiles. De ser, ¿se acuerdan en el capítulo en los versículos que vimos el domingo pasado? Ser ministro de parte de Dios. Y Pablo dice, no, en otra parte dice, y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, entonces cuando él entiende eso, lo único que le queda es postrarse ante este Dios misericordioso, ante este Dios de amor.
Y por lo tanto él entiende que, Pablo entiende de que la obra de Dios es imparable. Incluso cuando Pablo se encontraba preso. Él se da cuenta de eso. Dijo, la obra de Dios nunca se detiene. A pesar de que, decía Pablo, de que estoy preso, Dios sigue obrando y Dios sigue trabajando. Y eso le llevó a Pablo a rendir su vida y postrarse ante él. Ahora, la pregunta que nos hacemos en esta mañana, ¿con qué actitud nosotros nos acercamos a Dios cuando vamos a orar? ¿Con qué actitud vamos ante el Señor? ¿Con una actitud, como lo decía Pablo, de humildad? ¿Con una actitud de adoración, reconociendo todo lo que Él ha hecho? ¿Cuál es nuestra postura cuando vamos a orar al Señor? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Sí? ¿Con un corazón agradecido? ¿Con un corazón humillado? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? De hecho, el salmista, ¿no? En el Salmo 95 dice, venid y adoremos y postrémonos. Arrodillémonos, dice, delante de Jehová nuestro Hacedor. Y el Salmo 51, ¿no? Dice, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cada vez que vamos a la presencia del Señor? Debemos ir con una actitud de humildad, con una actitud de darle gracias, de gratitud, de darle gracias al Señor por todo lo que Él hizo. A veces nos vamos con una actitud de queja, ¿no? A veces nos acercamos con una actitud de reclamo, le reclamamos al Señor cosas. A veces nos acercamos con una actitud solamente para pedirle cosas al Señor y no le damos gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida. No le damos gracias por la salud, por el trabajo, por el techo, por la casa, por los hijos, por los esposos, las esposas. Nuestra actitud al acercarnos al Señor tiene que ser siempre, como nos enseña el apóstol Pablo, con una actitud de humildad. Recordemos que Pablo estaba preso. Quizás él, humanamente hablando, a él no le gustaría estar preso, ¿no? No le hubiese gustado estar preso en esa instancia, que no es bonito, menos en ese tiempo, en esa época las cárceles no eran tan agradables como lo suelen ser, entre comillas, hoy día aquí, ¿sí? Pero entonces Pablo entendía de que a pesar de, ¿no? Tenía que ir a la presencia del Señor con una actitud de humildad, porque nosotros no nos sentimos bendecidos, si bien es bueno, a través de las cosas materiales, porque nuestro mayor beneficio es entender de que nosotros estábamos muertos, pero Cristo nos dio vida. ¿Sí? Recordemos que las bendiciones que el Señor nos da, en su gran mayoría, son bendiciones espirituales desde el punto de vista bíblico y no siempre son materiales, ¿bien? Pero sí el Señor puede bendecirnos, ¿bien? Ahora, toda oración debe ser dirigida siempre al Padre Celestial. Por eso él dice aquí, por esta causa doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el culto judío, cuando estaba el templo, ¿no? Se encontraba el lugar santísimo, ¿no? ¿Se acuerdan? En el templo. Que en el lugar santísimo se consideraba que estaba la misma presencia, que era la morada de Dios que estaba ahí. Por lo tanto, el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en ese lugar para interceder por el pueblo. Y esto se hacía en el día de la expiación, que era una sola vez. Ahora, hoy día no hay necesidad de intermediarios, porque podemos entrar y tenemos libre acceso ante la presencia del Padre. Por lo tanto, en la Biblia, como dice ahí, la oración generalmente se dirige ¿a quién? Al Padre. A través del Hijo, por el poder y la dirección del Espíritu Santo. Esto es sumamente importante. Ahora, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ahora podemos acercarnos libremente a la presencia de Dios. Y Hebreos 10 dice ahí, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, cosa que antes no se podía, ¿sí? En el lugar santísimo, dice el autor de Hebreos, por la sangre ¿de quién? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, dice, después sigue diciendo, acerquémonos, pero da una característica, con corazones sinceros, delante del Señor.
¿no? Y bueno, Jesucristo mismo declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ahora la pregunta es para nosotros en esta mañana, ¿con qué frecuencia nosotros apartamos tiempo para buscar a Dios en oración? La oración, no voy a hablar de la oración porque es otro tema, pero sí es importante para nosotros en cuanto a nuestra relación con el Señor. Es sumamente importante buscar y apartar tiempo para orar con el Señor. Es sumamente importante tener esa instancia donde yo necesito conectarme con el Señor. 5, 15, 20 minutos, lo que sea. Pero yo necesito tener ese momento sola con Dios o solo, de intimidad, donde yo busco a Dios, donde yo abro mi corazón delante del Señor. Es sumamente importante poder hacerlo. Y aquí tenemos un apóstol que nos enseña la forma en que debemos acercarnos a Dios, con un corazón humilde, con un corazón agradecido, pero nuestra oración siempre va dirigida hacia el Padre por medio de Cristo. Nosotros oramos al Padre, a este Dios, por medio de Cristo, por este camino que Cristo nos abrió. Por tanto, hermanos, que en esta mañana podamos considerar eso, tener nuestro tiempo de intimidad, cada uno de nosotros, de manera personal, con el Señor, ¿sí? Poder tener esa relación con Él. Si bien es bueno tener instancia también como iglesia, como familia, pero el Señor necesita que también nosotros podamos buscar un momento para orar e estar con Él en intimidad, donde yo expreso y abro al Señor lo que hay en mi corazón. Es sumamente trascendental e importante poder tener esta instancia. Ahora, dice, ¿de quién toma nombre? Dice, toda familia. Aquí significa de la misma paternidad, el mismo clan o la misma tribu. La palabra padre, que es pater en inglés, en griego, perdón, tiene la misma raíz que la que se traduce como familia, patria, ¿no? O sea, patria, como se traduce, ¿no? ¿Qué hace aquí el apóstol? Está empleando un juego de palabras para enfatizar la íntima relación que existe entre Dios y los que son sus hijos. ¿Hijos por qué? Por adopción, ¿no? En Cristo. Y el absoluto derecho que nosotros tenemos de acercarnos a Él, porque ya somos sus hijos. De hecho, ¿quiénes constituyen esta familia de Dios? Todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. De hecho, un texto tan conocido, Juan, que lo nombramos en la oración, Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, en nombre de Cristo, les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, somos todo parte de esta familia. De hecho, Pablo, en los versículos 6 de este mismo capítulo, ¿se acuerdan que habla y dice que ahora también somos todos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús? Somos todos ahora herederos, somos todos hijos de un mismo Padre, somos todos una misma familia en el Señor. Bien, y esto nos va a llevar a la segunda imagen que tenemos en estos versículos. La primera era la oración, ¿no? Que de Pablo ante la majestad de Dios. Y la segunda imagen que tenemos es la oración de Pablo para que la iglesia experimentara la profundidad del amor de Dios. Versículos 16 al 19. Y aquí donde vamos a tomar un poquito más de tiempo, porque son varios versículos, para entender esta oración que Pablo hace. Aquí vamos a entender que Pablo ora a Dios para que la iglesia pueda comprender y entender el amor de Dios hacia cada uno de sus hijos. Dice, versículo 16, dice, conforme, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Cuando habla de la riqueza de su gloria, se refiere a la fuente, o sea, el recurso inagotable de donde ha de venir lo que pedimos.
De hecho, Pablo habla, ¿no? Este Dios que es rico en misericordia. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de su amor, cuando hablamos de su compasión, de su misericordia, hablamos de un Dios que desborda, ¿sí? Que desborda, que tiene más de lo que nosotros imaginamos. Dice, el ser fortalecidos con poder. La palabra que se traduce fortalecido, que es krataio, significa ser vigorizados. Entonces, él ora, ¿no? ¿Y quién es este agente que vigoriza nuestro ser, nuestro espíritu? Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo. A través de este Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo vigoriza y activa y fortalece a su iglesia. De hecho, el Espíritu Santo viene a morar y a vivir en cada creyente cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor. ¿Se acuerdan Efesios 2:2, 2:22? Dice, por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. O sea, el cristiano necesita fuerzas espirituales para llevar a cabo los planes y propósitos que Dios tiene. ¿Y cómo lo hace? Nos fortalece aquí por medio de su Espíritu Santo. Todos necesitamos, ¿no? ¿Dónde se fortalece el hombre? Dice, en el hombre interior, dice el texto, ¿no? El fortalecimiento del hombre interior con poder es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. De hecho, Pablo en Corintio habla, ¿no? Dice, por tanto, no desmayamos, dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, ¿qué hace el interior? No obstante, se renueva de día en día, ¿bien? Dice, Pablo sabe que la verdadera transformación no comienza en lo externo, sino comienza desde lo interno hacia lo externo. ¿Sí? Por lo tanto, y dice lo siguiente en el versículo 17, ¿para qué ora Pablo? Dice, para que habite Cristo, ¿no? En vuestros corazones. Es decir, todo creyente es habitado por Cristo en el momento de la salvación. Tenemos texto ahí que no lo vamos a leer por tema de tiempo. Romanos 8:9 habla de eso y 1 Corintios 12:13. ¿Sí? Habla de que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo automáticamente viene a morar en ese corazón y en esa vida. Y ya no necesitamos nuevamente llenarnos, porque el Espíritu Santo ya está en nuestro corazón. Vamos llenando nuestro corazón a medida que vamos creciendo y conociendo más del Señor. Por lo tanto, la fe en Cristo nos concede la salvación, nos llena con su Espíritu Santo y transforma nuestro interior para que Él gobierne nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser. La palabra que Pablo usa aquí para que habite Cristo dice en nuestros corazones, a fin de que, dice, y habla de esta palabra habitar que Pablo utiliza ahí, es la palabra morar, ¿no? Y que dice la palabra que usa Pablo para morar, que la Reina Valera la traduce como habitar, para que habite Cristo, dice, ¿no? En nuestros corazones, es en griego kotoikein, que es la que se usa para una residencia permanente, distinta de la temporal. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí no se refiere simplemente a que Cristo nos visite de vez en cuando. No se refiere a que Cristo de vez en cuando, como sucedía en el Antiguo Testamento, nos visite y nos llene de su Espíritu Santo, sino que dice que Cristo, ¿qué hace cuando viene la persona decide aceptar a Cristo? ¿Qué hace Cristo por medio de su Espíritu Santo? Viene a morar, habitar permanentemente. Hace una morada en cada vida y en cada corazón. Y esta morada es permanente, no es espontánea, no es momentánea, es una morada permanente que el Espíritu Santo hace
en la vida del corazón del creyente en el momento de que la persona declara su fe y su confianza en el Señor. El Espíritu Santo habita. Entonces Pablo dice, para que Cristo habite constantemente en sus vidas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y después dice, versículo 17, ¿no? Sigue diciendo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿no? La palabra, la Reina Valera actualizada, ¿sí? La palabra cimentados lo traduce como fundamentados. Por eso ahí aparece fundamentados, ¿no? La palabra arraigados en el griego es rizó. Se refiere a las raíces de una planta bien sembrada, bien profunda, que sostiene y le da vida a esa planta. Y fundamentados es temelió, que implica la buena base que un constructor pone para que la casa que edifica permanezca en pie, ¿no? Así como las raíces de la planta y la base de un edificio a simple vista no se ven porque están escondidas, ¿sí? Pero ¿qué hacen? Le dan firmeza a lo que soportan, ¿no? Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo aquí es que el amor en los cristianos es el elemento esencial para la estabilidad de estos como iglesia. Porque dice, para que arraigados y cimentados en amor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, ambas imágenes, como dice ahí, apuntan a una vida cristiana que no se tambalea ante la adversidad porque está anclada en el amor de Dios. Y Pablo habla mucho de este amor, ¿no? Habla en 1 Corintios, capítulo 13, donde habla de la importancia del amor. Entonces, lo que Pablo está diciendo, cuando ustedes entienden, y es lo que después dice, yo voy a tratar de que ustedes puedan entender este amor de Dios, lo dice más adelante, que lo vamos a analizar ahora, pero cuando uno entiende y comprende y experimenta el amor de Dios en su vida, hay una transformación. Y la vida cristiana se desarrolla en base al conocimiento de ese amor de parte de Dios en nuestras vidas. Si yo experimento y comprendo el verdadero amor de Dios en mi corazón a través de su perdón, a través de su amor, a través de su misericordia, no me queda otra que darle la gloria y exaltarle a Él, porque entiendo que Él me amó. El apóstol Juan dice, le amamos porque Él nos amó primero. Entonces Pablo dice, si ustedes entienden la base de nuestra relación y de que nosotros podamos estar firmes en cada situación y circunstancia de nuestra vida, es poder entender y comprender el verdadero amor de parte de Dios. Porque entender el amor que Dios nos ha dado a nosotros por medio de su Hijo, eso nos va a sostener. Y es lo que a Pablo lo sostuvo constantemente, porque el amor de Dios invadió su corazón cuando le salió al encuentro a Damasco. Y él entendió que Dios lo había perdonado. Dice, pues de hecho, en la palabra de Dios dice, ¿no? Porque de tal manera amó a Dios. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo, ¿sí? Cuando estábamos muertos, ¿no? Para que Él muriera por cada uno de nosotros. Y Pablo en Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? ¿Cómo dice? Que aún siendo pecadores, Cristo. Entonces aquí Pablo habla de este amor. ¿Por qué Pablo habla de este amor a la iglesia y quiere que la iglesia pueda entender y conocer este amor? Porque él mismo lo vivió, porque él lo experimentó, porque él entendió que todo lo que él fue después de conocer al Señor fue por pura gracia y por amor de parte de Dios. Y él entendía que aquella cosa que lo sostenía en cada situación que él vivió y que Pablo la padeció. De hecho, él habla, en Corintios habla de que todas las cosas que él vivió, persecución, ¿no? Fuimos apedreados, Pablo habla todo, pero en todo momento él se pudo mantener y sostener fiel al Señor porque él sabía de que había alguien que lo había amado y había decidido dar su vida, a enviar a su Hijo para tomar el lugar que él merecía en esa cruz.
él supo experimentar el amor de Dios. Por eso cuando alguien realmente y de manera genuina conoce y experimenta el amor de Dios en su vida y en su corazón, esa persona no vuelve a ser la misma persona. Puede mostrar y evidenciar ese amor que Pablo lo va a decir a través de su vida, porque la tiene, la experimenta. ¿Sí? Ahora, estamos ahí. La siguiente pregunta dice, en amor, un creyente arraigado y cimentados en el amor de Dios, ¿qué hace? Refleja estabilidad y coherencia, incluso bajo las presiones o las luchas más difíciles de la vida. El amor al que Pablo alude es tanto el amor de Dios hacia nosotros como el amor mutuo entre los mismos miembros del mismo cuerpo. Quien va a hablar de este amor es Juan. El apóstol Juan habla en sus cartas, ¿no? En primera de Juan, habla y dice, el que no ama a su hermano es porque no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces dice, aquel que no ama a quien ve, ¿cómo no puede amar a aquel que no ve? Entonces Juan, de alguna manera también podemos decir que pudo experimentar este amor, por eso le da mucha trascendencia en sus escritos cuando habla del amor. ¿Cómo evidenciamos nosotros el amor de Dios? Que hay este amor en nuestros corazones de parte de Dios a través de nuestras acciones con nuestros hermanos, a través de nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, evidenciamos si el amor de Dios está en nuestros corazones. Lo dice Juan. ¿Sí? Dice, aquel que no ama, no ha conocido a Dios. Por eso a Pablo habla de este amor de Dios me llevó a conocer este amor de Dios, y es lo que Pablo le pide a la iglesia, que ellos puedan conocer este amor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor de Dios es la que nos va a motivar a seguir adelante, pero también nos va a ayudar en nuestras relaciones interpersonales entre hermanos. Si no hay amor, se torna más complejo y más difícil. Y Juan dice que si yo no amo a mi hermano es porque nunca he conocido este amor que Pablo describe aquí en el libro de Efesios. Ahora, la pregunta es la siguiente para nosotros. ¿En qué están enraizadas y cimentadas nuestras vidas? Porque Pablo dice, para que arraigados y cimentados en el amor de Dios, ustedes puedan seguir. La pregunta es, ¿dónde está nuestra vida arraigada y cimentada? ¿En dónde está nuestra base? ¿En dónde están nuestras raíces puestas? ¿En el amor de Dios? ¿En su perdón? ¿En su misericordia? ¿O nos sostenemos en alguna persona en particular, o en un trabajo, o en mi cuenta que tengo? ¿Dónde está fundamentada mi vida? Que en esta mañana el Señor nos pueda animar, que nuestra vida pueda estar, como dice ahí, enraizada y cimentada en el amor de Dios. Amén. Que lo podamos hacer. Ahora, y dice, para que seáis plenamente capaces, aquí le dice, versículo 18, de comprender el amor de Dios. O sea, un creyente no puede entender la plenitud del amor de Dios sin que tenga el amor genuino y revestido de poder por el Espíritu Santo en su propia vida. Aquí Pablo no habla, cuando dice que seáis capaces de comprender, no habla de un conocimiento teórico. Aquí, porque todos podemos tener un conocimiento teórico de algo. Lo que Pablo está aludiendo aquí cuando le dice que puedan comprender, habla de un conocimiento experimental, de un conocimiento vivencial que uno lo tiene que tener en cada una de las vidas. Y después comienza a describir este amor de parte de Dios. Dice, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí no son 4 características diferentes del amor, sino el esfuerzo literario, ¿no? O literal del apóstol para tratar de describir la extensión, el alcance y esta perfección de parte del amor de Dios. ¿Qué hace? De esta manera el apóstol da a entender, ¿no?, que el amor de Dios es inmensurable, es infinito, ¿sí? Aunque
Hay cosas que nosotros podemos medir. Aquí en la tierra tenemos muchas cosas que son medibles, ¿no? Podemos medir el tiempo, el espacio, ¿no? Muchas cosas, pero el amor de Cristo está más allá de las capacidades humanas para ser entendido y comprendido. Ninguna persona queda excluida del amor de Cristo. Ningún lugar está fuera de su alcance. Es lo que Pablo está queriendo decir. O sea, este amor de Dios es tan grande, o sea, que ninguna persona que no quiera hacerlo puede experimentar este amor. Está dispuesta y puede alcanzar, que ahora lo vamos a analizar, hasta la persona más pecadora del mundo. O sea, dice, primeramente lo que dice que el texto hace referencia a la anchura, ¿no? Dice, un amor que se extiende y busca a todos los hombres. El Hijo de Dios vino a buscar y a salvar, dice, lo perdido. Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De hecho, Cristo no murió solo por algunas personas, sino por todos. Y en 2 Corintios, versículo 15 del capítulo 5, dice, y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La anchura del amor de Dios alcanza y comprende a todo ser humano que decida voluntariamente entregar su vida a Él. No hay límite. Cualquier persona que decida entregar, sea quien sea, o haya sido lo que haya sido, pero si esa persona decide entregar su vida al Señor, puede experimentar este amor de Dios. No hay nada, ningún tipo de límite para hacerlo. La segunda habla de la longitud, ¿no? Dice, o la largura, ¿no? Para que puedas comprender, dice, la anchura, la longitud, ¿no? La longitud tiene que ver con la misericordia que expresa el amor de Dios en cada circunstancia, no importa cuál sea. Esta misericordia de Dios que se extiende a todo aquel que solamente decida abrir su corazón al Señor. Un texto muy conocido, Lamentaciones 3:23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron su misericordia, sino que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Es un amor que ama en toda circunstancia. Ese fue el mismo amor que el Señor trató de explicar a los discípulos en Lucas 15, cuando da el ejemplo de este hombre, del hijo pródigo. ¿Sí? Que este hombre decide darle a su hijo la herencia. Recordemos que para la cultura judía la herencia se daba no cuando el padre estaba con vida, sino que cuando el padre fallecía y el hijo le estaba diciendo, dame mi herencia, diciendo, ya, para mí te fuiste. Pero cuando el hijo vuelve, después de haber desperdiciado todo y haberse vivido una vida totalmente desordenada, dice el texto en Lucas 15 que el padre fue movido, cuando vio a su hijo volver, fue movido a misericordia. Este amor que Pablo habla, que no tiene límite, es el mismo amor que Jesucristo estaba tratando de explicarle a través de esta parábola del hijo pródigo. Un amor incondicional, un amor que nos ama a pesar de cada uno de nosotros, a pesar de nuestros errores. El amor de Dios sigue estando vigente. De hecho, Pablo también lo habla, ¿no? Este tipo de amor en este texto tan conocido, ¿no? En Romanos 8. Y Pablo habla, hablando justamente del amor de Dios. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué tremendo! Este amor que Pablo describe aquí en Efesios, que también había tratado de explicarlo a los romanos, de este amor de Dios que es un amor incondicional. No podemos hacer nada para que el Señor nos ame más.
porque su amor no cambia, es inmutable. Una de las características de Dios, uno de los atributos de Dios es que su amor es inmutable, nunca va a cambiar. Nuestro amor puede variar. Amamos más cuando recibimos buenos regalos, nos atienden bien. Amamos menos cuando no me da mucho, lo amo poco. ¿Sí? Pero el amor de Dios no es así. Es un amor que siempre nos ama con la misma intensidad constantemente. Nos ama con la misma intensidad cuando le somos fieles. Nos ama con la misma intensidad cuando a veces le somos infieles. Su amor no cambia. Sigue siendo siempre el mismo. La tercera característica de este amor habla de la profundidad. Está relacionado con esto. Ese amor profundo es el que impulsa al Hijo a bajar a la tierra dejando de lado su derecho divino y despojarse de todo y volverse un siervo. El Filipenses habla de esto, ¿no? Dice el libro de Filipenses que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Eterno se hizo hombre para obedecer al Padre por amor a ti y a mí, por amor a cada uno de nosotros. En ese amor que hizo Jesús, se entregó a una muerte expiatoria, descendiendo para cargar sobre sí nuestros pecados y nuestra culpa. De hecho, Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Y Isaías, en el capítulo 53, habla, ¿no?, de que Cristo, este siervo, cargó sobre sus hombros nuestros pecados y los hizo suyos, dice. Y la cuarta es la altura. Con esto vamos finalizando y esta parte es la altura. El amor que toma al perdido en sus delitos y pecados, ¿qué hace? Lo restaura y le da vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Eso lo dice en el 2:6. Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. El amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Comprender el amor de Dios, de Cristo, nos impulsa a vivir con gratitud, ¿no? Y a extender esa misma misericordia a otros. ¿Sí? No podemos dar, como se dice normalmente, lo que no tenemos. Si no hay amor, si no hemos experimentado y no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, difícilmente podamos evidenciar a otros el amor que no tenemos en nuestras vidas y que no hemos experimentado. Por eso Pablo nos demuestra aquí que la amplitud del amor de Dios no excluye a nadie. Hablamos de un amor inclusivo, de un amor que está dispuesto para todo aquel que quiera y decida aceptar a Cristo en su corazón, sin importar la condición o quién sea la persona. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿se evidencia el amor de Dios en la forma en que tratamos a quienes nos rodean? Es una pregunta para que podamos analizarnos a nosotros mismos. ¿Evidenciamos ese amor que decimos tener en nuestros corazones y que entendemos haber experimentado en nuestras vidas con aquellos que están a nuestro alrededor? La gente nota y ve que hay un amor real, genuino hacia Dios y ellas la perciben. ¿Qué dice la gente que está a nuestro alrededor? ¿Cómo nos ven? Nos ven y somos una evidencia del amor real y genuino de Dios, porque la única forma en que las personas puedan conocer y puedan evidenciar el amor de Dios es a través de sus hijos,
a través de la iglesia. La única forma en que el amor de Dios pueda expresar, ¿sí?, lo que siente por la gente es a través de sus hijos. Por eso que en esta mañana podamos analizar cada uno de nuestros corazones, reflexionar y poder hacernos esta pregunta. ¿Evidenciamos el amor de Dios en donde nos movemos? Con la gente que está a nuestro alrededor. La gente nota que el amor de Dios está en mi corazón. Que el Señor nos ayude a hacer un testimonio vivo, ¿no?, a cada uno de nosotros del amor que Él tiene para todos y para cada ser humano. Versículo 19 dice, y con esto vamos terminando, y de conocer el amor de Cristo, dice Pablo, que excede a todo conocimiento. ¿Sí? La palabra conocer, el verbo conocer que utiliza aquí Pablo, tiene sentido vivencial, tratándose de una experiencia personal. Por tanto, los creyentes deben ser capaces de vivir y experimentar el amor de Cristo. Pablo aquí habla de un conocimiento vivencial, un conocimiento de relación, de intimidad. Y este tipo de amor es el amor que transforma, que consuela y que también puede redimir a aquel que está en pecado. De hecho, el apóstol Pablo declaraba que este amor fue derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios, dice Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, dice Pablo. Aquellos que decidimos aceptar a Cristo un día en nuestros corazones, ese amor que experimentamos fue derramado en nuestros corazones. Y dice, este amor que excede todo conocimiento. La palabra excede es upervallo, que sugiere algo imbarcable por la razón humana. El conocimiento del amor de Cristo está fuera de la capacidad racional y la experiencia de los seres humanos. Solo es conocida por aquellos que se han convertido y han experimentado el perdón de parte de Dios en sus vidas. Por lo tanto, no hay, como dice ahí, facultad humana, ni mental, ni intuitiva que pueda comprenderlo. No se puede entender. Es insondable poder conocer el amor de Dios. No hay lógica humana que pueda comprenderlo o asimilarlo. No lo puedo comprender. Tampoco lo puedo explicar. Solamente lo tengo que vivir y experimentar. Este amor que Pablo habla. El conocimiento del amor de Cristo está fuera de la capacidad racional y de la experiencia de los seres humanos. Solo lo podemos experimentar en nuestras propias vidas cuando decidimos entregarla a Cristo. Podemos aprender sobre este amor en la Escritura, ¿sí? Pero solo el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos capacita para vivir y sentir esta profundidad y esta amplitud de lo que implica el amor de Dios. Y dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el propósito, que al experimentar el amor de Cristo seamos llenos, ¿no?, de Dios mismo. Cuando habla de plenitud de Dios, es una vida espiritual madura, arraigada, vibrante, donde Cristo habita en ese corazón y el Espíritu Santo guía cada paso que tenga que dar. Y esto nos lleva a la última imagen que nos presenta el apóstol Pablo, que es la imagen donde Pablo, que dice, exalta y alaba el nombre de Dios. Versículos 20 y 21. Dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí Pablo, ¿qué hace? Alaba la omnipotencia de Dios y su generosidad ilimitada, ¿no? El versículo 20 dice que, en este versículo 20 de Efesios, esto es una doxología, una expresión de alabanza que Pablo eleva al final de su oración. Dice que este Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos. La palabra griega para mucho más es la palabra hiper, que denota un excedente con creces a cualquier medida humana, subrayando que la respuesta divina supera nuestras expectativas y nuestra lógica limitada. Por lo tanto, esto habla de la generosidad, de la sabiduría y de la capacidad infinita de parte de Dios para actuar y para darnos mucho más de lo que a veces nosotros pedimos o entendemos. ¿Y cuáles fueron las bendiciones que la iglesia había recibido y que Pablo alaba a Dios y le da toda la honra? Que dice lo que venía diciendo anteriormente, lo sacó de las tinieblas y nos introdujo a la luz, que nos transformó. ¿Se acuerdan que dice que éramos hijos de ira y nos hizo hijos amados? Que nos llevó a cabo la reconciliación entre Dios y el hombre y que estaba formando una sola familia entre judíos y gentiles. Por causa de todo esto, y esto lo hizo Dios por su amor, Pablo dice, por causa de todo esto, yo alabo y bendigo el nombre de Dios. Aquí Pablo habla de la grandeza del poder de Dios, debido a que ningún ser humano, o quizás ningún ángel, ¿no?, pudo entender y comprender que Dios estaba uniendo en una sola familia a judíos y gentiles formando un solo cuerpo. Esto es sorprendente y aunque no es posible desde la lógica humana poder hacer eso, porque los judíos eran muy nacionalistas, ¿sí? Y era imposible de la lógica humana que ellos pudieran aceptar a otros que no eran de su propia cultura, porque ellos se consideraban la élite, ¿sí?, de la humanidad. Pablo dice, pero tú lo pudiste hacer. Y eso es digno de toda alabanza y adoración, porque Dios pudo lograrlo. Según el poder, dice que actúa en nosotros. Este poder no está distante, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo poder que resucitó a Cristo. En Efesios 1, cuando hablamos, ¿se acuerdan? Y que ahora vive en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Lo que podemos entender es que, ¿qué nos enseña aquí Pablo? A orar con fe. ¿Por qué? Sabiendo que Dios puede hacer más de lo que a veces nosotros pedimos o imaginamos. Y la pregunta en esta mañana es, ¿cuál es la petición que hoy hay en tu corazón? ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón en esta mañana? ¿Cuál es esa petición que está en lo profundo de tu ser? Esto nos tiene que animar y a tener esperanza en el Señor, ¿no? Confiando en su poder, que está obrando en nosotros constantemente. Y este poder que Dios tiene y esta petición que nosotros elevamos, dice Pablo, que Dios puede darnos mucho más de lo que a veces nosotros pedimos o lo que a veces nosotros necesitamos. Porque Dios a veces da mucho más de lo que nosotros no podemos pedir. Y dice Pablo en el versículo 21, termina, ¿a quién sea la gloria? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? En otras palabras, Pablo dice que se rinde ante este Dios todopoderoso y le brinda un homenaje de adoración por los atributos que él describe en los versículos anteriores. A Él sea la gloria. Pablo reivindica que toda alabanza y honor pertenecen a Dios por su obra redentora. Y lo interesante que dice, a Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo reconciliado, diverso, ¿sí?, unido en Cristo, que refleja su amor al mundo. En Cristo Jesús, dice. Cristo es el centro, el mediador, el fundamento. Toda gloria que la iglesia ofrece a Dios es por medio de Cristo, quien la redimió, la formó y la sostiene. Y después termina diciendo, por los siglos de los siglos.
habla aquí de una adoración, habla de la eternidad de la alabanza. O sea, la gloria atribuida a Dios no termina con nuestra época, ¿no? Sino que continúa a través de las edades, a través de las generaciones, a través de los siglos. Habla aquí de una edad sin fin, ¿no? Por los siglos de los siglos es una expresión hebrea que significa una eternidad sin fin. Es una expresión que tenían los hebreos. Por lo tanto, cuando Pablo habla aquí, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. O sea, no hay infinidad para que el nombre del Señor pueda ser exaltado y glorificado. Y ya finalizamos con esto, a modo de conclusión. Pablo, la meta final es sublime. ¿Cuál es? Que todos podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios, reflejando su carácter, su presencia y su propósito en el mundo. ¿Qué nos enseña Pablo? Pablo nos enseña que el camino hacia la madurez espiritual no es meramente informativo, sino relacional y experimental. Abrir el corazón en oración, depender del Espíritu, vivir en el amor y contemplar sin cesar la grandeza de Dios revelada en Cristo. Esto es lo que Pablo estaba tratando aquí de decir y de explicarle a la iglesia, y Pablo anhelaba y deseaba que esta iglesia pueda experimentar este amor y pueda de alguna manera entender el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Este amor que Él lo había vivido y experimentado, este amor que cada uno de nosotros también hemos experimentado en nuestras vidas cuando decidimos venir al Señor, cuando recibimos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, experimentamos el amor y la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros somos portadores de este amor, pero también tenemos que transmitir este amor a aquellas personas que nos rodean, para que aquellos que están a nuestro alrededor puedan conocer y experimentar el amor de Dios. Este amor que es un amor incondicional. No importa la condición en la que nos encontremos, su amor siempre sigue siendo el mismo, porque su amor no cambia, es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy, en los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.